El Messerschmitt Me-163 Cometa en alemán, fue un avión propulsado por cohete diseñado por el alemán Alexander Martin Lipschitz durante la Segunda Guerra Mundial. Fue hasta la fecha el único avión de caza propulsado por cohete en entrar en servicio y el primer avión que superó los 1000 km por hora. Tenía un diseño revolucionario, con un desempeño inalcanzable para los demás aviones de su época. El piloto de pruebas de Messerschmitt Rudy Opitz alcanzó en 1944 los 1123 km por hora con este aparato. Resultó ser un caza inefectivo debido a la poca duración de su combustible, solamente fueron fabricados 300 unidades del Me-163, y responsable del derribo de unos 16 aviones aliados. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos de una nueva máquina bélica. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Guerras. Conflictos armados. Avances tecnológicos. Dieron paso a los vehículos más icónicos, gigantes bestias de acero, que hasta hoy en día sorprenden a más de uno, vehículos que marcaron un antes y un después en los conflictos más grandes de la historia, bestias imparables y complejas. Estas son las verdaderas máquinas de guerra de la historia. Fue el resultado del trabajo de dos grandes ingenieros. Gerard Maras, que en 1926 empezó a trabajar en ciertos problemas de control y estabilidad que presentaban los planeadores, y Helmut Walter, creador del primer motor cohete de carburante líquido previsto para equipar a aviones tripulados, el Walter I, 203, estabilizado a un empuje de 400 kilogramos. Este funcionaba gracias a la mezcla de dos fluidos de muy violenta reacción, propergoles y pergólicos. El T-Stoff, peróxido de hidrógeno concentrado y estabilizadores, y el Z-Stoff, solución de permanganato de calcio en agua, altamente corrosivos y volátiles. Esta mezcla era realmente peligrosa y costó la vida a bastantes buenos pilotos. Del piloto Horst Chipols solo se encontraron las gafas y el traje antiácido después de tener un accidente en su Me-163. La utilización de semejantes propelentes llevó a la decisión de construir el fuselaje en metal, y como el DFS, Instituto de Investigación de Planeadores, donde trabajaban Maas y el Dr. Alexander Lipschitz no contaba con los medios para ello, la elaboración del fuselaje fue subcontratada a Heinkel. En realidad, Heinkel no construyó el fuselaje metálico, sino que se dedicó al avión cohete Heinkel 176, cuyas decepcionantes evaluaciones, en junio de 1939, sembraron el desinterés por el tema en los círculos oficiales. Pero Lipschitz estaba ya desengañado antes de las pruebas del E-176, de modo que a principios de 1939 abandonó el DFS y fue a ver a W. Messerschmitt. En Augsburgo, Willy Messerschmitt se mostró en principio muy indiferente, pero Lipschitz consiguió que se le autorizase a trasladarse a Augsburgo con su reducido equipo de diseño. Trabajando en el más estricto de los secretos, Lipschitz decidió a finales de 1939 que uno de sus anteriores aviones de investigación, el tipo de madera DFS-194, podía volar con un motor cohete en vez de con el de pistón previsto. A principios de 1940, el aparato fue trasladado a Karlshagen, donde se hallaban las instalaciones de evaluación de Peenemünde y donde fue montado el cohete I-203. El 3 de junio de 1940, el piloto de pruebas era el famoso planeadorista Heini Dittmar. Llevó a cabo un satisfactorio primer vuelo, comprobando que el aparato poseía unas excelentes cualidades de pilotaje. Posteriormente, ese avión, diseñado para una velocidad de 300 km por hora en vuelo horizontal, alcanzó los casi 550 km por hora en vuelo horizontal y demostró unos regímenes de ascenso calificables de fantásticos. Como por arte de magia, todo comenzaba a marchar bien. La compañía Walter había por entonces desarrollado su cohete segundo, 203B estabilizado a 750 kilogramos de empuje con vistas a la asistencia del despegue de aviones pesados y estaba ya trabajando en una unidad aún más potente. Lipschitz recibió instrucciones para diseñar un interceptor de veloz ascenso que utilizase el nuevo motor y en cuya concepción no se preocupase por la prevista poca autonomía de vuelo, pues se trataría de un avión de defensa puntual que solo despegaría cuando los bombarderos se hallasen prácticamente en su vertical. Se le asignó la designación Me-163B, ya que la Me-163A se reservaba para una serie de 6 prototipos que debían llevar el motor segundo, 203B modificado en calidad de planta motriz primaria.
El primer M163B, con el código de factoría K+SW, fue completado, a excepción del motor, en Lechfeld en marzo de 1941 e incorporado al programa de vuelos de evaluación como planeador, remolcado por un Messerschmitt Bf-110. Dietmar volvió a embelesarse con el pilotaje del aparato, pero este era tan buen planeador que se resistía incluso a aterrizar, tomando casi siempre tierra fuera de los lindes de la pista. En una ocasión, Dietmar tuvo que planear entre dos hangares e incluso deslizarse por entre todas las edificaciones antes que el aparato perdiese la sustentación sobrante. El primer vuelo propulsado tuvo lugar en Karlshagen el 13 de agosto de 1941, y aunque no se pretendía con él alcanzar elevadas velocidades, Dietmar supo que los instrumentos de medición en tierra habían registrado una velocidad horizontal de 800 km por hora. Al poco tiempo se excederían los 885 km por hora. El 2 de octubre de 1941, Dietmar fue remolcado por un Bf-110 hasta los 4000 m, cota a la que se desenganchó y encendió el motor. Pero, tras acelerar, perdió repentinamente el control y la proa del aparato cabeceó violentamente. Era, probablemente, la primera vez que un ser humano se aproximaba a la velocidad del sonido, pues el fenómeno que sufrió Dietmar, la compresibilidad, se experimenta a Mach 0,84. Esa velocidad, 1004 km por hora, superaba en 250 km por hora el récord oficial mundial. Posteriores investigaciones aconsejaron la adopción de un ala modificada con largas ranuras fijas de borde de ataque que pusieron al avión prácticamente a salvo de las barrenas indeseadas, pero no solucionaron sus problemas de pérdida. Desde luego, era incluso difícil simplificar más al M163A, pero una de sus características nocivas no pudo ser solventada y provocó un sinfín de problemas y catastróficos accidentes. En teoría, el planeador de Lipschitz debía despegar sin dificultad gracias a un tren de ruedas lanzable y aterrizar mediante un patín ventral extensible. Pero, en realidad, todo ello era bastante diferente. La comprobada ineficacia del timón de dirección a baja velocidad provocaba que si el avión cogía viento poco favorable pudiese incluso capotar. Cualquier irregularidad en la pista suponía un despegue prematuro o un aterrizaje nada suave, que unido a la práctica inexistencia de amortiguación en el patín ventral, llegaba a lesionar la columna vertebral del piloto o, si uno de los impactos afectaba al sistema de propelente, podía ocasionar una devastadora y fatal explosión. Tan imprevisibles resultaban los propelentes del motor R-211 que el Z-Stoff fue sustituido por el C-Stoff. Aún así, la evaluación del motor produjo en un par de ocasiones explosiones que destruyeron por completo las instalaciones. No obstante, los trabajos continuaron en los 6 prototipos M163A, los 10 aparatos de preserie M163A-0 y las 70 versiones también de preserie del interceptor M163B, al que se dio el nombre de Comet. Gradualmente se incorporaba más gente al programa. Un oficial de la Luftwaffe, Rudolf Opitz, se integró al equipo de pruebas debido a que, en uno de los vuelos, el aparato pilotado por Dietmar había perdido repentinamente sustentación al aterrizar. La tosquedad del patín ventral supuso para el piloto un par de años de estancia en un hospital, con la columna vertebral gravemente dañada. En su primer vuelo en el M163A, el propio Opitz estuvo también al borde del desastre, pues se encontró en pleno vuelo sin haber liberado el tren de despegue. Ante tal eventualidad, decidió no lanzarlo e intentar el aterrizaje con él. Milagrosamente, Opitz logró tomar tierra sin capotar, lo que casi siempre acababa en una formidable explosión. Opitz efectuó su primer vuelo en un M163B desde Lechfeld el 26 de junio de 1942, sin propelentes y remolcado por un Bf-110. Pero tuvo que pasar un año antes de que tuviesen lugar los primeros vuelos propulsados con el M163B, el 23 de junio de 1943. Una vez más, Opitz se vio en apuros, pues el tren de despegue se desprendió durante la aceleración, y la parte final del recorrido tuvo lugar con el patín ventral. A los pocos segundos de despegar, la cabina se llenó de gases de peróxido debido a un conducto roto por el impacto del patín. Opitz estaba ya a punto de lanzarse en paracaídas cuando el motor acabó por consumir en su totalidad el peróxido aún existente. A principios de 1943 se constituyó en Karlshagen un escuadrón especial de evaluación del M163B, al mando del capitán Wolfgang Este, pero mientras la unidad se hallaba aún en fase de constitución, Peenemünde sufrió una incursión de la RAF y el escuadrón, Erprobungskommando 16, fue trasladado a Bad Zwischenahn.
Esas instalaciones se convirtieron en el principal centro de vuelo del Comet durante el año siguiente. En diciembre de 1943, los aliados tuvieron las primeras constancias de la existencia del Me-163 gracias a unas fotografías tomadas de esa base. Por entonces, el programa de desarrollo se había vuelto a retrasar, debido esta vez a una incursión de bombardeo del tipo que el Comet debía interceptar. La factoría Messerschmitt en Ratisbona resultó gravemente alcanzada durante un ataque efectuado por aviones B-17 el 17 de agosto de 1943, en cuyo curso resultó destruida la mayoría del lote de preserie. Las instalaciones de producción de componentes hubieron de ser dispersadas por toda Alemania, bajo el control de Klemmtechnik, realizándose el montaje final en un centro secreto en la Selva Negra, desde donde los aparatos eran transportados por ferrocarril a la base central de evaluación de Lechfeld. Este ambicioso plan de producción sufrió varios contratiempos y el flujo principal de aviones no comenzó a llegar a Lechfeld hasta febrero de 1944. El interceptor de serie fue designado Me-163-1A, y a pesar de que en cierto sentido podía parecer un avión tosco, era en realidad resultado de prolongadas experimentaciones con los modelos precedentes. Casi nada había podido hacerse por evitar el terrible problema de la explosión de los propelentes, a consecuencia en gran parte de la conservación del inadecuado tren de despegue y del peligroso patín de aterrizaje. El ala era ahora menor y más simple que los aviones anteriores. Su estructura era bastante sencilla, con dos largueros bastante espaciados y revestida de tela. En las secciones exteriores de los bordes de fuga alares se hallaban las únicas superficies de mando, además del timón de dirección. Grandes elevones revestidos en tela y de accionamiento manual, encargados del control de cabeceo y alabeo. El motor, que en su variante de producción era designado HWK Typ 509A1, estaba constituido por una única cámara alimentada a través de dos largos conductos provenientes del grupo de turbobombas, situadas justo en línea con el borde de fuga alar. Antes de cada vuelo, la totalidad del sistema de propulsión y propelentes debía ser meticulosamente librado de cualquier resto de los mismos empleando una generosa cantidad de agua. El motor se encendía por medio de test-off suministrado desde un depósito separado de arranque colocado en la sección superior trasera del fuselaje, mientras que un motor eléctrico ponía en funcionamiento las turbobombas. Los depósitos estaban presionizados y, una vez que los fluidos llegaban a las turbobombas, estos eran remitidos a una considerable presión y a razón de 8 kg/s. Los dos fluidos reaccionaban instantáneamente al entrar en contacto en la cámara. El empuje de salida al nivel del mar era de 1500 kilogramos, elevándose a medida que disminuía la presión atmosférica hasta alcanzar los 1700 kilogramos a alta cota. El Typ 509A podía descender hasta los 100 kilogramos de empuje, pero se corría el peligro de que se detuviese. El motor y la totalidad de la sección trasera del fuselaje podían desmontarse fácilmente. Aunque podía parecer algo primitivo comparado con unidades motrices posteriores, el Typ 509A era un importante logro técnico que, a pesar de medir 2,13 m, solo pesaba 100 kilogramos. La cabina era confortable pero no contaba con ningún tipo de presurización, a excepción de una simple toma de aire por presión dinámica. La cubierta estaba moldeada en plexiglas, se abría hacia el costado de estribor y, a las velocidades que alcanzaba el avión, no resistía el impacto de un pájaro o cualquier objeto extraño. En el costado de babor tenía un pequeño panel de ventilación, y otra toma de aire en posición ventral. La presencia de blindajes dorsal y frontal no compensaba la inexistencia de alguno de los recientes asientos ejectables, pues a elevadas velocidades era imposible salir de la cabina. El morro estaba ocupado por la radio y equipos auxiliares, incluido un generador accionado por una pequeña hélice autorrotativa. El armamento comprendía dos cañones, uno en cada raíz alar, entre los largueros. La mayoría de los primeros Comet artillados recibieron dos cañones automáticos de alta velocidad Mauser MG-151-20 de 20 mm, pero la dotación estándar de producción consistió en dos cañones automáticos MK-108 de 30 mm, alimentados cada uno por 60 proyectiles alojados en unas tolvas situadas sobre el depósito principal de test-off. Los cañones se armaban mediante aire comprimido, que servía también a la mayoría de sistemas auxiliares de potencia, incluido el sistema hidráulico de flaps. El problemático patín ventral se retraía hidráulicamente tras el despegue, junto con el aterrizador de cola, de tipo orientable. Al retraerse el patín se liberaba automáticamente el tren de despegue, si bien este tenía tendencia a golpear el fuselaje o a quedarse enganchado en el patín.
Si no se desprendía, no estaba previsto que se intentase aterrizar con las ruedas. De hecho, la única vez que ello se logró con éxito fue en el ya referido caso de Opitz. Una vez que la famosa Anna Reichs optó por llevarlo a cabo, dio con sus huesos en un hospital. Los relatos sobre las cualidades del Comet, en los que se pone especial énfasis en su velocidad y pesado armamento, suelen hacer poca mención, cuando no ninguna, a los peligros que su operación entrañaba y a las graves deficiencias que sufría. Gracias a la experiencia recabada con los Me-163B, la Luftwaffe llegó a extremar las medidas de seguridad en el empleo del Comet. Los pilotos y el personal de tierra vestían trajes especiales de asbesto no orgánico y Mipolan fibre. Sin embargo, cuando un piloto no conseguía abandonar a tiempo un avión que hubiese capotado al aterrizar, situación algo frecuente, la liberación de los propelentes solía acarrearle la más atroz de las agonías. Los primeros pilotos seleccionados para tripular el Comet cumplían una primera fase de habituación a bordo de un planeador Avich con las alas recortadas, pasaban a vuelos planeados en el Me-163A, más tarde a volar el tipo anterior pero lastrado con agua, posteriormente utilizaban los Me-163A motorizados y finalmente eran convertidos al Me-163B. Los Comet de serie comenzaron a ser aceptados por la Luftwaffe en mayo de 1944. De cumplirse los planes esbozados por los Comet hubiesen operado desde un denso círculo de bases distanciadas entre sí unos 100 kilómetros, de modo que los aparatos encontrasen siempre dónde aterrizar, y dispuestas de modo que cubriesen las rutas de aproximación de las incursiones enemigas, pero eso quedó en papel mojado. La primera base del Me-163 fue Brandis, cerca de Leipzig, elegida para proteger a la que era la mayor concentración de refinerías petrolíferas en Alemania. La unidad creada con el nuevo avión fue el Ibarra-JG-400, mandado por el teniente coronel Roberto Legnick y constituido a partir del Erprobungskommando 16 en mayo de 1944 en Zwischenahn. Esta unidad recibió sus aparatos en Brandis a finales de julio de ese año. Antes de esto, algunos pilotos habían intentado alguna interceptación pero esta solía frustrarse por motivos técnicos. En una ocasión el motor de un Comet se detuvo debido a una G negativa cuando el piloto estaba a punto de abrir fuego sobre dos confiados P-47 Thunderbolt. El primer combate tuvo lugar el 28 de julio de 1944, en que 6 Comet despegaron contra una formación de 596 cuatrimotores B-17 que se dirigían a las refinerías de Leuna-Merseburg. Los Me-163 no consiguieron un solo derribo, debido principalmente a sus excesivas velocidades de aproximación, pero algunos de ellos se perdieron durante el fatídico aterrizaje. El principal combate tuvo lugar el 16 de agosto de 1944, cuando 5 Comet salieron al encuentro de 196 bombarderos de la USAF. El primer Me-163 que se acercó a un B-17 fue abatido por el artillero de cola de este. Otro Comet alcanzó a un B-17 del 305 Grupo de Bombardeo, pero fue a su vez derribado por el teniente coronel John Murphy, piloto de un P-51 Mustang. El 24 de agosto, Siegfried Schugart abatió 2 B-17 y otros 2 Comet incendiaron a otros tantos bombarderos. Semejante éxito no se repetiría, y entre las víctimas de operaciones posteriores figuró el propio Schugart, que acabó convertido en una bola de fuego en el curso de un despegue en que no se desprendió el pésimo tren de ruedas. De la soñada flota de Comets no quedó nada. Para solventar la ineficacia de los visores de tiro en el curso de las fulgurantes pasadas entre las formaciones de bombarderos, se ideó el sistema SG-500 Halbfaust. Este consistía en 10 cañones cortos verticales de 50 milímetros, montados en las raíces alares. Esta arma se disparaba automáticamente cuando una célula fotoeléctrica recibía menor cantidad de luz al pasar el avión portador por debajo del objetivo. Este sistema llegó a ser probado el 10 de abril de 1945, y funcionó bien, pero era ya demasiado tarde, incluso para las ideas ingeniosas. Su armamento era muy potente. Los cañones Rheinmetall Mk-108 de 30 milímetros disparaban unos proyectiles capaces de destruir a un caza de un solo impacto y causar graves daños a un bombardero e incluso derribarlo con 3 o 4 impactos, pero la cadencia de estos cañones era muy baja, y escasa su munición, apenas 60 proyectiles.
Cuando el Me-163 entraba en combate contra los bombarderos, superaba en casi 400 km por hora la velocidad de estos, teniendo apenas tiempo para soltar una pequeña ráfaga, y posiblemente por la baja cadencia de tiro, el objetivo quedaba entre los dos proyectiles lanzados, saliendo indemne, y no pudiendo hacer más que unas pocas pasadas dada su corta autonomía de tan solo unos 5-6 minutos. Entonces, una vez acabado el combustible, se convertía en un planeador y en un blanco muy fácil para los numerosos cazas que escoltaban los raids de bombardeo. Pero existían otros problemas en esa fase de la guerra que fueron decisivos para el Comet. La falta de combustible, las dificultades en la producción en serie y, ante todo, la falta de tiempo para poner a punto el avión y un mejor entrenamiento de los pilotos. Debido todo ello a la imperiosa necesidad de desplegar los Comet cuanto antes e intentar defenderse de los numerosos bombardeos aliados. La guerra terminó antes de que este extraordinario avión pudiese afectar al curso de la guerra, aunque ciertos expertos opinan que, de haberse puesto en servicio un año antes, podría haber cambiado drásticamente el resultado de la batalla aérea en los cielos alemanes. Otros expertos, sin embargo, consideran que el Comet fue una de las jugadas más desafortunadas de la industria aeronáutica alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En efecto, el velocísimo Comet, en cuyo desarrollo se dilapidaron esfuerzos necesarios para propuestas más convencionales, resultaba más peligroso para sus propios pilotos que para el enemigo. Y bueno gente, eso es todo, espero la haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.